Recapitulemos un poco. Punto número uno, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué tema? ¿Qué área de conocimiento? Segundo punto, ¿por qué vamos a aprender eso? ¿Porque quiero o porque me obligan? Tercer punto, plantearme un objetivo. ¿Qué voy a hacer o cómo voy a hacer o cómo voy a aprender eso que se me está dando? ¿Cómo voy a conseguir los objetivos del curso y que se combinen con mi objetivo? Si mi objetivo son técnicas específicas y el curso es de técnicas, entonces adelante. Si no hay técnicas, entonces puedo modificar mi objetivo para que mi aprendizaje sea significativo. Cuarto punto, empezar a tener atención sobre lo que me están explicando y atención sobre mis notas. Mis notas pueden ir en diferentes formatos, en diferentes esquemas, dependiendo de cómo yo me sienta. Puede ir en párrafo, puede ir en ideas ordenadas o puede ir más general en esquemas como un mapa mental, como un mapa conceptual, como un cuadro sinóptico, como notas o ideas en fichas, dependiendo de la técnica que se acomode para ti. Dentro de las notas, dentro de las técnicas, hay una recomendación. Una de ellas es dividir la hoja o tu material en dos o en cuatro para que tú vayas ocupando estos espacios para otras actividades extra. Una recomendación es que del cuadrante izquierdo vas a anotar los apuntes que estás recibiendo, lo que está dictando el profesor, el instructor, y en la parte derecha de la hoja vas a anotar, vas a escribir lo que te venga a la mente con relación a lo que estás aprendiendo. Cómo eso que te están diciendo se relaciona con lo que has vivido. Cómo eso que estás recibiendo se relaciona con lo que tú ya conocías, con lo que tú ya habías aprendido previamente. En el espacio siguiente vas a hacer esa conjunción de ideas de lo que ya estás aprendiendo ahorita con lo que ya sabías y cómo podrías ocuparlo para conseguir tu objetivo. Y al final va a quedar un espacio para que conforme vayas ocupando esta información, conforme vayas ocupando estas técnicas, entonces tú vayas escribiendo cómo vas avanzando con esa información. ¿Te está siendo útil? ¿No te está siendo útil? ¿Te está siendo difícil? ¿Es complicado o es más sencillo? Ahí vas a ir anotando esas reflexiones que tengas a partir de la combinación de esa información. Va a ser con el tiempo, ese espacio se va a ir llenando poco a poco, vas a tener que estar regresando a tus apuntes, por eso esa recomendación de que tengamos cierto orden y cierta estructura con nuestro contenido, con nuestra información. Pasando de esas notas, se recomienda hacer una evaluación, independientemente de si el curso tiene evaluaciones o no, de si el docente te va a aplicar un examen o no, que tú seas partícipe de ese aprendizaje y que tú mismo creas esas pruebas, esos exámenes. Al momento de crear estas pruebas, puede ser que tú vayas a tus apuntes y que a partir de lo leído hagas preguntas y después de haber concluido tus preguntas, entonces tratar de responderlas. Esto va a ayudarte de varias formas. La primera es que al momento de estar haciendo tus preguntas, vas a repasar el contenido, vas a repasar esa información previa. Segundo elemento a considerar cuando haces este tipo de pruebas es que puedes compartirlas con un compañero, que puedes colaborar, que puedes trabajar en equipo. Yo hago mi evaluación, mi compañero hace su evaluación y después la intercambiamos y las resolvemos y vemos cuáles son los aciertos, cuáles son los errores y en dónde prestar atención. Las pruebas, las evaluaciones tendrían que servir para eso. La intención de las pruebas no es necesariamente ponernos una calificación y ya. Eso puede decir que tenemos buena memoria, eso puede decir que tuvimos suerte respondiendo a un examen de opción múltiple. Pero como nosotros estamos participando en ese aprendizaje, nosotros estamos repasando la información al hacer nuestra prueba, vamos a identificar cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles, qué información me falla, qué información no me quedó del todo clara, para entonces regresar a los apuntes y repasar. Para entonces regresar con el profesor, regresar con el instructor y preguntar específicamente de ese tema o de esa situación donde no está del todo clara o no está del todo precisa. Seguramente el instructor, seguramente el profesor tendrá la disposición de explicarte porque será un punto en concreto y no tendrá que ser toda la clase o todo el tema. Entonces, el hecho de que reconozcamos esos puntos clave, esos puntos finos, nos va a proporcionar estas posibilidades. Ya que hicimos la evaluación, podemos dejarla, descansarla, reposarla
ya finalizamos nuestro curso, ya aprobamos, ya nos dieron calificación, ya se acabó. Y una situación que solemos hacer es, ya leí mi libro, ya lo dejé. Ya terminé mi curso, ya aprobé, ya lo dejé. Y después de meses, ni me acuerdo si leí el libro o no, si me acuerdo que lo leí, no me acuerdo de qué leí o de cuáles eran los contenidos, no me acuerdo de qué me enseñó el profesor, me acuerdo de que llegó tarde, me acuerdo de que estaban comiendo en el salón, pero no me acuerdo del tema. ¿Por qué? Pues porque no seguimos ese camino, porque no hubo un objetivo claro, el cual nos llevara a la información que necesitábamos o que queríamos, porque no hubo una organización de materiales y por lo tanto no regresamos a ellos. Entonces, ya que lo dejamos reposar, vamos a regresar a esos materiales, vamos a repasarlos, vamos a revisarlos. No es necesario leer palabra por palabra, lo importante es regresar y verla, buscar una idea principal, buscar una técnica, buscar un ejercicio, buscar la relación entre esos ejercicios. En teoría, no la reposamos totalmente. Yo les decía, hubo un momento en que dividimos nuestras notas en la hoja en cuatro, del lado izquierdo superior, anotábamos lo que nos explicaban del lado derecho, cómo se relaciona eso o qué me recuerda con mis experiencias o con mi aprendizaje previo. El tercer cuadrante del lado inferior izquierdo tenía que ver con la conjunción de esas ideas de lo que ya sé y de lo que estoy aprendiendo y qué nuevo surgió ahí. Y en el cuarto cuadrante íbamos a estar anotando cómo es que esa información la estaba aplicando, si se me estaba complicando o no, si era sencilla o no, si estaba sirviendo o no, si tenía dudas o no. Entonces, constantemente estábamos regresando por lo menos a esa página. Entonces, no lo reposamos del todo. Vamos a regresar, vamos a repasar, vamos a ver cómo se hilan nuevamente esas ideas que quedaron en el pasado, esas ideas, algunas las olvidamos seguramente, no podemos retener toda la información, no todo nos es importante, no todo nos es útil en ciertos momentos, entonces es probable que olvidemos algunas cosas, pero el hecho de regresar y repasar nos van a reforzar, nos van a afianzar esa información que ya tenemos y va a permitir la nueva información. Entonces regresamos, repasamos, vemos qué tanto recordamos, qué tanto sí ocupamos, qué tanto sí nos fue útil, qué cosas no nos fueron útiles. Con base en esa experiencia, en esas prácticas, en esas pruebas que he estado realizando, cómo es que esa información que olvidé me puede servir o cómo es que esa información que no contemplé importante a la hora de la hora sí era importante, entonces la retomo. Y entonces ese ir y venir, ese estar regresando a la teoría, ir a la práctica, regresar a la teoría, ir a la práctica, hacer notas, hacer apuntes, hacer conclusiones de esas prácticas que estamos realizando, de esa información que sí me está siendo útil o que no me está siendo útil, el evaluar por qué no me está siendo útil, el regresar a hacer un cuestionario, una prueba, un examen, me va a dar pie a que esa información sí la estoy ocupando, sí la estoy teniendo, sí me es útil. Insisto, no tiene mucho sentido que compremos libros o que compremos cursos o que vayamos aquí o que vayamos allá si no nos está siendo de utilidad. Si estamos repasando, lo importante es que tengamos ese aprendizaje y que ese aprendizaje sea útil, que sea práctico. Por lo tanto, este sería más o menos el proceso que yo recomiendo, que yo sugiero, al menos de inicio, al menos introductorio. Algunos de ustedes ya lo tienen y hay que seguir con él. Algunos de nosotros no tenemos esta estructura, entonces podemos probarla, podemos practicarla. Y conforme vayamos avanzando y viendo si nos sirven o no, podemos ir incluyendo materiales, podemos ir quitando elementos, podemos ir agregando ideas, podemos buscar más información al respecto sobre cómo estudiar efectivamente, ampliar la información. No te quedes con esto, no creas que esto ya es la solución, no creas que esto es la panacea. Vamos a buscar más información, vamos a verificar la información que yo estoy dando, vamos a verificar la información previa que ya tengo, vamos a contrastar esas informaciones y sacar una nueva información que me sea útil. Estas serían algunas recomendaciones precisamente para nuestros estudios, para nuestro aprendizaje.